y sigue con las prácticas romanas que ha impuesto en todo el mundo occidental. El obispo de Constantinopla es cabeza, patriarca de todas las iglesias orientales, que incluye la ortodoxa griega, la ortodoxa rusa, los coptos, los nestorianos y muchos otros grupos orientales que forman parte de un gran conglomerado que se llama la Iglesia Ortodoxa. En el año 1054 se produce el famoso cisma, la división, y uno de los puntos que los llevó a la división fue el tema del celibato. Toda la Iglesia oriental nunca aceptó lo que el obispo de Roma decretó, Gregorio I, de que los sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales y el papa no debían ser casados. Y hasta el día de hoy, los sacerdotes orientales, ortodoxos, se casan, tienen sus familias, tal cual como Dios lo mandó en su palabra. Y escuchen, la palabra ortodoxa, iglesia ortodoxa, quiere decir los que se aferran a la doctrina original. Eso es lo que quiere decir ortodoxo. La palabra ortodoxo, la otra se llama católica porque hace referencia a que es universal. Y sin embargo no es totalmente universal, porque todo el mundo oriental no está bajo el obispo de Roma, sino bajo el patriarca de Constantinopla. Son 900 millones de católicos y son 1.115 millones de ortodoxos. Mucho más grande que la iglesia occidental. Y la iglesia occidental ha tenido muchos más cismas que la iglesia oriental. La iglesia occidental, la iglesia romana, se volvió a dividir en el año 1530 con la reforma protestante de Martín Lutero, y de allí salieron, como ya explicamos anoche, los protestantes. Martín Lutero era un sacerdote católico. Si tú lees, bueno, la Iglesia Católica ha reformado un poquito la historia últimamente porque ha habido un acercamiento con los luteranos nuevamente, y ahora las cosas que decían de que son herejes y cismáticos ya se les llama hermanos separados, y ya Martín Lutero no era un hereje, sino un sacerdote que trató de reformar la iglesia, pero se adelantó a su época, dicen ahora. Lo que pasa es que lo excomulgaron y lo declararon hereje. Él nunca quería comenzar una nueva iglesia. Él quería reformar la iglesia por dentro, a ver las corrupciones que había. Y les expliqué un poquito de esto anoche. Sin embargo, terminó siendo expulsado de la iglesia. Y ese fue el segundo cisma grande. Salen los protestantes. Y luego, unos añitos después, solamente 10 años después, 1542, se divide la iglesia inglesa. Inglaterra se separa de Roma. Aquí sí, por más problemas políticos que doctrinales, pero eventualmente la iglesia de Inglaterra acepta las enseñanzas de la Reforma, no en su totalidad, pero en gran parte, y entonces el cisma se hace más grande. Primero eran por razones políticas y luego por razones religiosas. Y se forma la iglesia anglicana de Inglaterra, y de la anglicana sale la episcopal en Estados Unidos, porque los ingleses colonizaron el norte de América y las iglesias anglicanas en América se llaman iglesias episcopales. Pero de ahí salieron muchos otros organismos religiosos reformándose de la iglesia anglicana, como por ejemplo los anabaptistas, los bautistas, los metodistas, los cuáqueros y muchos otros salen de la iglesia de Inglaterra, que estaba separada de Roma. Ese fue el tercer cisma. El primero con la iglesia ortodoxa, el segundo con los protestantes y el tercero con la iglesia anglicana. Y esos a su vez están todos subdivididos. Ahora, les mencionaba que el punto, la única iglesia que mantiene el celibato a costa de demandas millonarias, porque
que en 7 diócesis en los Estados Unidos, las diócesis se han declarado en bancarrota. Una de ellas, la más importante de Estados Unidos, la diócesis de Baltimore, que fue la primera diócesis en América, la más rica de toda América, tiene su sede en Boston. Esa diócesis se declaró en bancarrota porque no tienen cómo pagar las demandas millonarias por abuso infantil. Esto es muy triste. No crean que yo menciono esto a manera de ataque o de burla. Cualquier cosa que afecta al mundo cristiano y que afecta al clero, afecta a cualquiera que ama a Dios y que sea cristiano. Y esto nos afecta a todos, porque la gente pierde la fe en los líderes religiosos. Dice, son todos iguales, son todos unos farsantes. Si estos son los que tienen que atender a las ovejas y cuidar a los corderos, y si abusan de ellos, ¿qué podemos confiar? Si no podemos confiar en los hombres de Dios, entonces ¿en quién vamos a confiar? Y la gente pierde su fe, reniega de su fe y dice, mejor no creo en nadie. Mejor me quedo en mi casa y adoro a Dios a mi manera y no voy a ninguna iglesia, porque si llevo mis hijos a la iglesia, corro peligro de que me los abusen. Imagínense hasta dónde hemos llegado por desobedecer la palabra de Dios. Esto es triste y sin embargo tenemos que enfrentar estas realidades del siglo en que estamos viviendo. Ahora, hemos mencionado aquí que San Pablo le dijo a Timoteo que una de las divisiones del cristianismo vendría porque maestros se amontonarían según sus propias concupiscencias, o sea, según su moral baja, y rebajarían las normas de la iglesia para adaptarlas a su manera de pensar, apartarían de la verdad del oído y se volverían a las fábulas. Otra razón por la cual el mundo cristiano está totalmente dividido es justamente porque cada uno forma su iglesia a su conveniencia. Como dice el refrán, cada maestrito con su librito. Y se levantan gente que forman una nueva iglesia, una nueva secta, una nueva denominación. Y es increíble porque algunas de las cosas que enseñan son, bueno, burradas, barrabasadas. Y sin embargo siempre hay gente que lo siga. ¡Qué increíble! Siempre consiguen seguidores. Dijo una vez un gran evangelista allá en América, hay gente para todo. Y es cierto, hay gente para todo. La iglesia está dividida y subdividida, pero no podemos decir que todos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque San Pablo dice que serían falsos maestros. Cristo dijo, serán falsos profetas que engañarán y llevarán a la perdición, aunque se llamen cristianos, aunque digan, Señor, predicamos en tu nombre, hacemos milagros en tu nombre. Y el Señor Jesús les dice, apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Y si no hacían esas obras por el espíritu del bien, si le hicieron por el espíritu del mal, entonces ¿a quiénes pertenecen? Lo que acabamos de leer, doctrinas de demonios, diabólicas. No es tan fácil como decir, bueno, todos los caminos conducen a Roma. Todos nos enseñan a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No importa qué iglesia vaya. El asunto es que si una iglesia, pues que te enseña a amar a Dios, cuidado. Porque hay doctrinas demoníacas, satánicas, aún dentro del mundo cristiano. Miren, un gran evangelista, y ahora no solamente en el mundo católico, en el mundo protestante también sucede. Llegó a ser muy famoso. Tenía un carisma tremendo. Arrastraba a la gente tras sí, la gente venía de todas partes a escucharlo. Levantó una iglesia en San Francisco, una iglesia en Ohio, una iglesia en Los Ángeles y siguió abriendo iglesias. Se llamaba la Iglesia del Pueblo. No sé si ustedes recuerdan esa iglesia, pero llegó a ser muy popular en la década de los 70.
la iglesia del pueblo. Crecía en forma astronómica. Este evangelista y pastor había sido hijo de un pastor. Y la gente le seguía, hacía milagros, hablaba en lenguas. Y un buen día se le ocurrió de que tenía que llevar a la gente a las Guyanas. ¿Se acuerdan la historia? Do you remember Jim Jones? Bueno, si te acuerdas de Jim Jones, eres lo suficiente viejo como para acordarte, porque algunos no lo pueden recordar porque eso pasó por la década de los 70. Pero más recientemente, en la década de los 90, se levantó otro diciendo, y bueno, ustedes saben los que no saben, Jim Jones, tremendo evangelista, predicador, predicaba, hacía milagros y de todo en el nombre de Cristo, terminó llevándose a la gente con una masacre en masa, más de 1000 cadáveres putrefactos tirados en la selva de las Guyanas. Nunca me olvidaré esas imágenes en la televisión de ver un campo de gente tirada, ya reventando sus cuerpos de la putrefacción porque se habían tomado un juguito para hacer un suicidio en masa, siguiendo a un líder así llamado cristiano. No todo es bueno. Y ya más recientemente, ¿se acuerdan de David Koresh, verdad? ¿Y saben lo que lo hace más terrible a esto? Que muchos de los seguidores de David Koresh habían sido cristianos y muchos de ellos adventistas. Y fueron engañados por un falso Mesías y terminaron en la hoguera, quemándose vivos, muchos niños entre ellos. El engaño ha cundido por doquiera en el nombre de Cristo. Y Cristo dijo, vendrán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos. El diablo hará señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún ¿a quiénes? A los mismos escogidos. Ya os lo he dicho de antemano. Ahora, ¿cómo podemos nosotros discernir la verdad? ¿Qué podemos hacer para no ser engañados? ¿Tiene realmente Dios una iglesia en esta tierra? ¿Cómo identificarla? ¿Será que en todas las iglesias Dios tiene hijos suyos? Yo me inclino a creer a que Dios tiene gente sincera en todas las iglesias, por lo menos en las iglesias que predican la palabra de Dios. Pero aún entre ellas hay diferencias doctrinales. ¿Por qué? Si servimos a un mismo Dios, si tenemos una misma Biblia y si tenemos el mismo Espíritu Santo, y Cristo dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Entonces, ¿cómo puede el Espíritu Santo